Experiencia del hermano Everton, julio 10 del 2022, las bodas del Cordero. Graça e paz, irmãos. Gracia y paz, hermanos. Vou contar minha experiência que tive hoje. Voy a contar mi experiencia que Apóstolo tuve ministrou hoy. sobre a minha vida. Así cuando la apóstola administró mi vida, los ángeles del Señor se aparecieron E eu fazia a pergunta y yo para les hice la eles. pregunta a E ellos. naquele momento, irmão, eles Y en aquel respondiam momento, que sim. hermanos, ellos respondieron que sí. E nesse momento, eles En ese começam momento a subir, comenzamos a mas subir rapidamente, irmão. rápidamente, Começava a hermanos. enrolar no meu pé, como se fosse fios. Se enrollaba en mi pie como que si fueran alambres Começavam a me puxar novamente para baixo. y me jalaban para abajo E ali, nuevamente. irmãos, aqueles anjos, eles Y aquellos começavam a me ángeles segurar comenzaban a para que eu não asegurarme descesse. para que no bajara. E rapidamente outro anjo Y ele rápidamente descia mais otro embaixo, ángel bajaba más e ele abajo cortava, irmão, y él cortaba aqueles fios. aquellos alambres. Dali rapidamente eles me levavam Y ao céu. de ahí rápidamente me llevaban al Chegando ao cielo. céu, irmãos, eu ia diante do Senhor. Llegando al cielo, yo iba delante del E naquele Señor. momento que eu estava diante do Senhor, En aquel momento que estaba o Senhor, delante ele del falava Señor, comigo, el Señor me e ele decía falava que ele ia me mostrar algo, que Él iba a mostrarme algo ia ser, que iba a ser edificante, irmãos. edificante, pero Ia ser un poco tenebroso, ele falava. Él decía. Dali, irmãos, ele me Y de allí me levava llevaba, hermanos, no começo, al comienzo de la tierra, aonde eu via, irmãos, en donde yo miraba el jardín, muito lindo, un jardín muy lindo, muito lindo, irmãos. muy, muy lindo. Lugar, irmãos, Era un parecia lugar assim, que o verde que parecía que el color verde estaba más vivo, más verde, y el amarillo, más vivo, y todo aquello que yo miraba tinha vida, irmãos. tenía Tinha mais vida, do que tenía antes. más vida E era uma coisa de lo que linda, tenía, irmão, de se de lo que ver. tiene Eu via vários ahora. animais, irmão, todos Y yo juntos. miraba muchos animales, Não tinha todos ali naquele juntos, momento y en aquel momento no había nenhuma briga, nem nada ninguna entre pelea entre eles. ellos. E ali, irmão, naquele momento, Y allí, eu hermanos, en sentia aquel momento yo me sentía em paz sobre naquele lugar. con mucha paz en E aquel ali, lugar. naquele momento, Y en aquel momento, eu hermano, saía assim, eu me afastava um pouco. yo me Começava a alejaba subir un poco pra cima. y comenzaba a subir hacia arriba. Y en aquel momento, hermanos, Comecei a ver aquele lugar. comencé a ver aquel Ele lugar começar a perder cor. y él comenzaba a perder el color, Perdia assim aquele brilho, irmão, que tava Perdía el brillo aquele lugar. que estaba en aquel lugar. Eu via vários animais. Y yo miraba irmãos, varios eles se dividiam, animales que se e cada um ia dividían pro seu canto. y cada uno se iba para su E ali eles esquina. começavam a ficar com raiva. Y ellos e comenzaban a matar estar um con ao rabia y comenzaban a matarse outro. E ali naquele momento, entre ellos eu mismos. não perguntava nada. Y en aquel irmãos. momento yo no Naquele preguntaba momento, o Senhor, ele nada. me tira daquele lugar. El Señor me sacaba de aquel lugar. Ele me tirava daquele lugar. Me irmãos, sacaba de e aquel ele lugar, começava hermanos, a me mostrar. y comenzaba a mostrarme la E tierra. rapidamente, irmãos, eu olhando Rápidamente, hermanos, cuando miraba la tierra, pra várias coisas, irmão, acontecendo miraba na varias terra. cosas aconteciendo en la Via, tierra. irmãos, como se fosse Miraba, hermanos, como que si fuera várias cenas de pessoas varias se escenas matando, de personas matándose, várias pessoas se prostituindo, varias personas várias prostituyéndose. pessoas, era tanta coisa que eu via, Era tantas cosas que yo parecia miraba rapidamente na minha frente. y parecía todo E ali, rápidamente en mi irmãos, naquele frente. momento, Y en aquel o momento Senhor ele falava comigo com uma voz, el Señor me assim, decía como se con una tivesse voz uma como que si ira estuviera sobre a terra. enfadado E ali, irmão, nesse sobre la momento, tierra. Y en ese eu momento, começava a hermanos, ver yo comenzaba uma a mirar destruição. una destrucción. E naquele momento, irmão, Y en eu aquel começava a momento, ver aquela hermanos, yo miraba destruição. aquella Eu destrucción. via, irmão, uma guerra. Yo miraba una E essa guerra. guerra, irmãos, Y esa guerra, ela foi hermanos, ao passado. E nessa guerra, irmãos, eso eu via fue en el muitas pasado. pessoas Y yo se miraba matando. en esa guerra muchas personas Pessoas que não matándose, tinham mais amor no muchas personas coração. que no tenían más E amor en desde el aí, corazón. irmãos, se veio trazendo Y desde ahí aquela ira, irmãos. traían E aquella dali, ira. o Senhor, ele olhava, irmão, Y el para Señor me aquele lugar, miraba ele olhava aquelas para aquel pessoas, lugar, hacia aquellas e ele personas. ficava muito triste, Y él irmão, estaba do que muy ele estava triste vendo. de lo que estaba mirando. E dali ele me tirava novamente Y de allí me sacaba daquela de aquella escena e ele começava a me mostrar y comenzaba outra a mostrarme otra escena en la cual yo miraba, hermanos, muchas personas sobre la tierra. Mas nesse momento, irmãos, Pero en ese quando eu momento, olhava assim hermanos, pro céu, cuando yo miraba hacia el ele cielo, começava
escurecer. comenzaba a E oscurecerse. ali, irmão, naquele momento ficava tudo escuro. Y ahí todo estaba oscuro. Y en ese momento, cuando estaba oscuro, Via como se fosse yo miraba o como que céu, si ele se fuera, tornasse como que si mais trevas. el cielo se Eu não convirtiera conseguia en mais ver nada do que tinieblas. tinha à frente, nem o que tinha Yo no atrás. podía ver más lo que estaba enfrente ni atrás. Y en ese momento, Ali, o Senhor, ele me el desce ali à Señor terra. me baja Eu via a la muita gente, tierra. irmão, se perguntando por que que Yo a miraba terra tinha muchas ficado personas escura. que se preguntaban ninguém por qué la sabia. tierra estaba oscura y nadie sabía, hermanos. Naquele momento ninguém sabia o que En falar aquel pra momento ninguém, nadie não sabia sabía o que acontecia. hablar E ali, irmãos, o entre Senhor ellos. permanecia Nadie sabía lo que acontecía. falando que ele estava muito irado, Y el Señor muito decía que triste do estaba que estava muy acontecendo. irado, muy enfadado, Nesse muy triste de lo que estaba momento, ele me aconteciendo. leva Y en ese acima. momento me lleva hacia E arriba. nesse momento que ele En me ese leva momento acima, que me lleva irmãos, hacia arriba, hermanos, eu começo a ver yo comienzo cena, a ver otra a qual eu escena via, irmãos, a la cual yo miraba, monte de- hermanos, como se ele estivesse caindo os meteoros como do que si céu. un montón de meteoros caía estuvieran muitos, cayendo del irmãos, cielo y dentro caían da muchos água. dentro del agua. Quando caía dentro dessa água, Y cuando irmãos, caía dentro de esa em agua, alguns hermanos, lugares, y en algunos eles lugares começavam a secar. comenzaban a Em secarse. outros lugares, Y en irmão, otros parecia lugares, que tinham hermanos, tacado parecía como que veneno. si Eu via muitos Ah, peixes, irmãos. había E ali a veneno terra, ela dentro. ficava como se fosse Y miraba muchos lixeiro, peces irmão. muertos. Começava a feder. Y la tierra Fedia parecía muito, como un irmão. basurero. O Senhor, Y apestaba olhava mucho. pra mim, ele Y falava el Señor me assim, miraba y me "Você decía, tem sentido o que eu tenho sentido? ¿has sentido lo que yo he Os sentido? pecados de muitos, Los pecados de eu sinto muchos. esse cheiro que Yo eu siento sinto." Irmão, ese estava olor. podre a terra. Y la tierra Estava estaba podrida. demais, não aguentava de tanto Y yo no fedor. aguantaba de tanta Naquele pestilencia. momento Y en aquel que ele momento me tirava dali, eu que Él me começava a ver sacaba uma de outra allí, cena, irmãos, comenzaba a mirar a qual otra escena era uma outra guerra. en la cual era E nessa otra guerra. irmãos, Y en esa eu via guerra, vários- hermanos, yo era miraba vários lugares, irmãos. Não varios era só lugares. dois países, No era solamente três, dos países, no era todos, tres, irmãos. eran todos En una sola hermanos. guerra. En una guerra Irmãos, solamente. Era muito sofrimento sobre a terra. Era mucho sufrimiento en la tierra y muchas personas Morriam, irmãos. morían, E muitas hermanos. pessoas ali Y muchas começavam personas a chorar, comenzaban a começavam llorar, clamar, comenzaban a clamar, porque muitos não queriam, porque irmão. muchos no Mas querían, essa guerra, hermanos. o Senhor falava que era necessário. Pero esa guerra era necesario. Nessa guerra, irmãos, En esa quando guerra, terminava, cuando terminaba, se levantava um homem en medio de pessoas. de esas personas. Esse homem que se levantava, irmãos, Y ese hombre que se levantaba, él decía naquele momento, que en aquel ele falava momento, que ele ia erguer él decía que iba a novamente erguir de nuevo la ciudad. E a cidade toda, irmão, se reuniu. Y toda la ciudad se reunió. Todas las ciudades se reunieron para formar solamente una. Y él levantaba Eu vi essa cidade, esa irmão, ciudad. ficar bonita. Y esa ciudad muitas quedó muy pessoas, bonita. irmão, começavam a acreditar nesse homem. Y muchas personas comenzaron E a ali, creer irmão, en nesse ese momento, eu hombre. ficava olhando aquilo, Y en ese momento e eu que estaba ficava mirando olhando para aquele aquello, homem. Mas cuando só que miraba en quando eu aquel olhava para hombre, aquele cuando yo lo homem, miraba, eu não sentia yo no paz, sentía irmãos. paz, hermanos. E ali o Senhor, ele falava comigo. Y el Señor me Ele falava, decía, agora se tornou um reino só. ahora se convirtió en un reino Irmãos, y en una ninguém moneda. podia comprar, Hermanos, ninguém podia, nadie podía comprar, fazer nada, nadie podía hacer se não nada fosse si com no uma fuera con una só, moneda que solamente, era daquele homem. que era de aquel hombre. E dali, irmãos, o Senhor me tira Y de allí, novamente hermanos, daquele el Señor lugar, me saca de aquel lugar e ele me leva até um outro lugar. y me lleva hasta otro lugar. Y yo miraba Eu via bicho, Yo miraba como un animal, demônio, como que assim, si fuera un de demonio várias cabeças. de varias E ele cabezas saía. y salía. Yo ya lo había visto en otro arrebatamiento mío. Yo ya había visto a ese demonio y él salía dentro del agua. Y ese demonio era muy grande, tenía varias cabezas. Y en ese momento que salía dentro del agua, ese demonio muy grande, yo miraba un ángel que bajaba del cielo y comenzaban a guerrear, combatir contra ese demonio. Era una batalla que la tierra temblaba. Parecía que muchas gentes que estaban allí sentían el impacto de aquella guerra. En aquel momento el Señor me saca nuevamente y me lleva, hermanos, hasta arriba de la tierra. Y yo miraba desde arriba de la tierra, miraba la tierra, hermanos, y yo la miraba
y la mitad de ella como que se apagaba, desaparecía, se quedaba sin luz y solamente quedaba una mitad, hermanos. Y cuando bajaba en esa mitad, mucha gente estaba arrodillada y comenzaban a clamar al Señor. Y muchas de esas personas que se quedaron, yo vi varios demonios saliendo del suelo y se los comenzaban a comer vivos y los devoraban a esas personas. Parecía que algo había acontecido. Yo miraba a aquellos demonios comerse a aquellas personas y desde aquel momento yo le dije: Señor, yo no quiero ver eso, yo no quiero ver ese sufrimiento, no lo quiero ver. Y el Señor me decía: te voy a llevar a otro lugar a la cual lo he preparado. En aquel momento salíamos como que si fuéramos disparados de un lugar para otro y rápidamente llegaba al cielo. Y cuando llegaba al cielo, hermanos, comenzaba a ver una ciudad, comenzaba a ver esa ciudad desde muy lejos y comenzaba a brillar. Y allí, hermanos, llegaba enfrente, miraba un portón, hermanos, muy lindo. Al lado de ella miraba como que si fuera 2 columnas de oro. Y el portón era todo de oro. Era una cosa muy, muy linda. Y ese portón se abría. Yo entraba dentro de él. Cuando pasaba por ese portón, hermanos, yo miraba la ciudad que el Señor había preparado. Yo miraba tantas casas, hermanos. Yo no sé de quién eran esas casas, pero yo sé que eran muchas que estaban allí. Y las calles, hermanos, era como que si estuvieran pintadas de amarillo y brillaban mucho. Las casas estaban hechas de oro con cristales y plata. Y aquel lugar era todo maravilloso. Era un lugar que nunca había visto. Y en aquel momento yo entraba dentro de esa ciudad. Y esa ciudad, hermanos, yo miraba un gran salón. En ese gran salón yo miraba muchas personas reunidas sobre ese lugar. Y cuando miraba, hermanos, yo miraba desde arriba, miraba un hombre todo de blanco, con una luz brillando en su rostro. Y yo llegaba y bajaba hasta abajo y le preguntaba a las personas: ¿quién es ese hombre? Y un hombre llegaba hacia mí y me decía: él es Jesús. Y Jesús comenzaba a hablar con las personas. Y las personas comenzaban a tener fiesta en ese lugar. La gloria del Señor era tan grande, hermanos, que me llenaba de la gloria de Él en aquel lugar. Y yo comenzaba a sentirme maravillado de lo que miraba, de lo que sentía. Y yo quería llegar hasta Jesús, pero no podía porque eran muchas personas que apretaban allí. Y rápidamente subía nuevamente y comenzaba a mirar una mesa muy grande. Y el Señor me decía: esa es la mesa que yo he preparado para recibir mi pueblo. Y allí, hermanos, en aquel momento, yo miraba hacia arriba y miraba el trono de Dios. Yo miraba a los 24 ancianos que estaban postrados delante del Señor. Y en aquel momento que yo miraba, hermanos, la gloria de aquellos ángeles que estaban allí al lado del Señor era tan grande, hermanos, que yo no podía mirar fijamente en aquel lugar. Parecía que yo estaba mirando como el sol. Y en aquel momento yo era sacado de allí con una fuerza, porque yo no aguantaba de mirar aquella luz. Y en aquel momento yo bajo a la tierra nuevamente. Y yo veo, hermanos, varias personas, varios hechiceros,
y eran muchos, hermanos, y rápidamente, debajo de los pies de ellos, comenzaban a abrirse el suelo y rápidamente eran lanzados dentro del infierno. Hermanos, ellos caían dentro de una lava muy caliente y comenzaban a encenderse. Yo miraba, hermanos, el rostro de aquellas personas que se deshacía. Ellos comenzaban a derretirse. Y el Señor me decía, no solamente son ellos quienes están cayendo, ahí van a caer los mentirosos, los falsos profetas, aquellos quienes tienen ira en su corazón, aquel que mató, que robó. Y Él me decía, hermanos, aquella persona que habló mal de mi palabra, aquellos adúlteros, y Él me decía, todas aquellas personas, y yo miraba muchas personas siendo lanzados allí, y no era de una forma como que si los tiraban, pero ellos bajaban muy rápido hacia ese lugar, y el Señor me saca de aquel lugar y me lleva a un lugar, hermanos, que estaba todo blanco. Y en ese momento comenzó a hablar conmigo y le decía, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para heredar todo lo que el Señor me ha mostrado? Y Él decía, continúa perseverando, continúa orando, continúa buscándome, continúa siendo obediente a mi palabra. Y todo lo que yo hable, ustedes tienen que seguir. Y en aquel momento, hermano, Él me llevaba para ver varias ciudades en la cual nosotros íbamos, y Él me decía, yo he mostrado los lugares que ustedes van, y en esos lugares Él me decía que iba a comenzar a derramar la gloria de Él. Él decía que Él está con prisa de levantar una nueva generación, porque Él está con prisa de ganar sus hijos, que hay muchos hijos que están perdidos, y a través, hermanos, de cada congreso que levante sobre cada ciudad, muchos que están caídos se van a levantar. Y el Señor me decía, yo voy a colocar sobre cada uno de ellos un pedazo de mi gloria, y cada uno que entraba en el Congreso, yo miraba una gloria tan grande que parecía que los ángeles que estaban allí en aquel momento, ellos comenzaban a entrar, porque ellos eran llenados también, así también como nosotros estábamos siendo llenados. Y Él me decía, prepárate, porque muchos saldrán de aquí, pero para hacer mi obra. Y de allí, en aquel momento, hermanos, Él me decía algo. Y después comenzaba a decirme al final, Él me decía, continúa perseverando y no desistas. Amén. Esa fue mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz, pueblo de Dios. Aquí quienes habla es el apóstol Juscelino Alves, pastor presidente del Ministerio Apostólico Internacional Shalom. Quiero comenzar mi comentario con esta experiencia, con una palabra que está en Apocalipsis, capítulo 19, 6 en adelante, que dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén, amados hermanos. Qué experiencia tan fuerte. El Señor le mostró al hermano Everton, que ha sido un soldado, que ha estado en las oraciones, ayunos, en las guerras, en la obra, también en el trabajo del servicio del Señor. Hermanos, y el Señor lo llevó a tener esa experiencia fuerte, experiencia fuertísima. El propio Señor le mostró a él el Apocalipsis, las bodas del Cordero y la gran obra que el Señor ha hecho en estos días. ¿No es eso, apóstol?
Es eso, apóstolo. Yo vi esa experiencia. Quien conoce la Biblia, quien conoce la escatología, los principios bíblicos, el Señor lo llevó desde el Edén. Vas a ver en el testimonio que el Señor muestra el jardín de Edén desde el inicio de la creación, antes de haber corrupción en la tierra. Él habla sobre los animales. Después vino el pecado, la corrupción, la ira del Señor. Y si ves y si analizas, son dos acontecimientos distintos, al mismo tiempo que estará aconteciendo después del arrebatamiento, cuando la iglesia y los santos que estuvieron en la posición y fueron salvos estarán conmemorando las bodas del Cordero, andando en las calles de oro y cristal, y va a haber una catástrofe aquí en la tierra para los infieles, quienes no subieron al arrebatamiento. Quien conoce la Biblia y entiende de escatología bíblica, va a saber que el Señor lo llevó a un tiempo, a la historia, hasta llegar al apocalipsis de los acontecimientos finales. Y eso sirve como un despertar de Dios, una motivación más para que perseveramos en cuanto haya tiempo. Como el Señor dijo, luchar y entra por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar y no van a poder. Va a llegar un tiempo en el cual las personas van a querer vivir la sana doctrina, vivir el evangelio de la puerta estrecha, pero no van a tener más esa oportunidad, porque el Señor ya habrá arrebatado a sus escogidos, aquellos que se mantuvieron fiel en la fe, que santificaron en cuerpo, alma y espíritu, perseveraron en la oración, en la doctrina, en la unidad, en la santidad del Señor. Y la humanidad que se quede van a despertar. Y todo eso que hemos predicamos sobre la santidad no era un mito, pero era una verdadera necesaria para ser salvos. Y eso trae un despertar día a cada día para estar en el centro de la voluntad de Dios. Y fue una experiencia marcante de la vida de él. Cuando él recibió esa experiencia, él dijo que era una experiencia muy diferente, porque él vio cosas terribles aconteciendo en la tierra. Y él vio la vida de un santo, de un salvo, andando en las calles de oro, de cristal, y él quedó maravillado con todo eso. Y necesitamos perseverar y creer, hermanos, que en el Señor está nuestra victoria, que vale la pena servir a Dios, vivir en verdad, amor y santificación. Como la Biblia dice, sigue en paz con todo, y la santificación sin la cual nadie verá a Dios, una experiencia linda, impactante. Así como ha edificado la vida a muchos aquí en Manaus, que edifique su vida en donde llegue este testimonio. Amén, apóstolo. Amén. Gloria a Dios. Y yo veo lindo que al final de la experiencia él comienza a decir que hay hijos para rescatar, hay vidas para salvar. Hay muchas personas que se dicen creyentes, pastores, están perdiendo tiempo a hablar mal de otros en internet, están perdiendo tiempo criticando, analizando aquí, analizando allá. Hermanos, estamos aquí para predicar el evangelio, para ganar vidas, para fructificar, hermanos, aleluya. No es para estar difamando, no es para estar agrediendo en la internet. No, fuimos llamados para no perder tiempo, porque el tiempo ya está pasando. Es la última hora, hermanos. Y gracias a Dios, en donde hemos ido, hemos ganado vidas para Jesús. Estamos con proyectos de plantar iglesias, con proyectos de avanzar en la obra. Nuestra escuela de líderes y discipulado ha avanzado. Saben, queridos, porque fue para eso que Dios nos llamó. No es para esta revelación aquí y esperar que el dinero llegue a la cuenta. No, fuimos llamados para avanzar y para la gloria y honra del Señor Jesús. Hemos participado en congresos en varios estados. Vidas se han reconciliado y han generado otras vidas, y a su vez han generado otras vidas, y el reino de Dios continúa avanzando. Aleluya. Y hay gente que dice, oh, eso es engaño de Satanás. Nosotros no tenemos tiempo para estar debatiendo. Necesitamos avanzar, como dice el apóstol Pablo. Yo sigo para el objetivo, que es Cristo. Gloria a Dios.
Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amén, apóstola. Señor mi Dios, te presento cada vida que llegó hasta aquí en el momento de oración. Padre querido y amado, te pido que tu gracia que sea derramada en tus hijos. Señor mi Dios, prepara tu iglesia, prepara tu novia, prepara tu novia, Padre querido y amado, para seguir enfrente. Satanás ha usado varias estrategias para destruir vidas, para alejarlos de tu presencia, pero yo sé que donde hay un corazón dispuesto para servirte de verdad, el Señor va a hacer la obra. Entonces, Señor, haz la obra en esas vidas, haz la obra y ayúdanos a rescatar el máximo vidas para tu reino, Señor. Padre, muchas gracias por esa experiencia, gracias por tus siervos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y quédate en la paz del Señor Jesús.